Muchas gracias por esa presentación. Bueno, mi amigo Boris me lo ha hecho fácil porque ya ha lanzado algunas pistas, algunas ideas generales, ¿no? Lo mío va a complementar, ¿no? Va a complementar. Pero antes de comenzar la parte más formal, quisiera expresar, digamos, mi gratitud por Norvera, por habernos invitado y habernos dado este lugar tan significativo, pero también quisiera expresar aquí públicamente mi cariño por el pueblo vasco. Yo creo que, como decía recién, yo me siento el más vasco de los chilenos, ¿no? Porque en realidad, gracias a una persona que está aquí en la sala, José Mari Lezana, que es un profesional del Servicio de Protección Infantil, en el año 94, gracias a su empeño, él logró que la Diputación de Guipúzcoa y el Servicio de Protección Infantil me contratara como consultante, ¿no? Y acompañador de los diferentes programas. Eso marcó, evidentemente, mi práctica profesional y me permitió durante más de 10 años venir regularmente a Guipúzcoa y acompañar muchos de los proyectos, ¿no?, que se realizaban. Y me permitió también conocer a gente extraordinaria, como todas y todos ustedes, pero que no les puedo nombrar a todos porque si no se me va el tiempo a mi conferencia. Pero fuera de José Mari, quisiera nombrar a dos personas más. Una es José Luis Gonzalo, psicólogo que muchos de ustedes conocen por su blog, es un bloguero, ¿no?, que ha hecho aporte muy interesante y que al mismo tiempo tuvo la osadía de ir a formarse con nosotros cuando recién comenzábamos con este diplomado sobre traumaterapia. José Luis Gonzalo es una persona muy querida para nosotros y es un aliado, digamos, en este trabajo para y con la infancia y a la adolescencia. Y al mismo tiempo quisiera nombrar a otra persona que también para nosotros es muy querida y muy respetada, que es María José Gorrochategui. María José Gorrochategui, que fue durante mucho tiempo responsable de varios pisos de acogida del Servicio de Protección Infantil. Y ella nos enseñó lo que es la coherencia, lo que es el compromiso, ¿no?, lo que es el compromiso a la permanencia, digamos, o lo que hoy día llamamos la vinculación terapéutica educativa con los niños, con los chavales y las chavalas que sus diferentes centros acompañaban. Desgraciadamente, por historias que son a veces incomprensibles, la Diputación o los responsables, ¿no?, administrativos, ¿no es cierto?, no tuvieron el mismo reconocimiento hacia María José y de alguna manera no la trataron como ella lo merecía y por lo tanto no solamente expresar nuestro cariño aquí, sino que también expresar nuestra solidaridad y que lo que le pasó a ella, de ser incomprendida y mal juzgada, digamos, ¿no?, por funcionarios, ¿no?, que muchas veces están un poquito alejados de la práctica concreta, es decirles que es una de las tareas de cada uno de nosotros también de autocuidarnos para que esto no nos pueda sorprender. Bueno, también quisiera un recuerdo a una persona que aprecio mucho, que aprecié mucho y que sigo apreciando, que es el doctor Máximo Goicoechea, que era el diputado general o el responsable, digamos, el diputado general de Guipúzcoa en la época en que yo vine, que es un médico que tenía una gran vocación, ¿no?, y con el cual se trabajó mucho porque él era un hombre muy comprometido y
y él tenía una consigna que para mí se transformó en un paradigma, que es la obligación que tenemos, no solamente la administración, sino el mundo adulto, de siempre adaptar los recursos a las necesidades de la infancia y la adolescencia y no hacerlo al revés. Bueno, con esa introducción me voy a remitir a mi tema, ¿no? Que ya el Boris digamos, avanzó bastante y quizá lo único que voy a hacer es complementar y quizá, digamos, darle una relectura, digamos, que no es alternativa, sino que es profundamente complementaria, ¿no? Vamos a hablar del funcionamiento de la mente de los adolescentes, ¿no? Heridos por traumas infantiles complejos y acumulativos, ¿no? Y vamos a tratar de compartir con ustedes una experiencia de más de 20 años trabajando con la infancia maltratada, que posteriormente, por supuesto, siguen creciendo y se transforma en adolescentes que llevan en su mochila, digamos, esta experiencia de sufrimiento durante la infancia, ¿no? Entonces, primero que nada, hay un mensaje de esperanza, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas investigaciones, ¿no es cierto? Que hoy día estamos seguros, ¿no? Que la mente del adolescente emerge, digamos, de la relación entre la estructura y el funcionamiento de su cerebro instruido por sus genes, pero por otra parte, por el contenido de las relaciones interpersonales que la acompañan desde su gestación. Esta es una idea terriblemente importante y que no es una creencia, sino que está probada científicamente. Por lo tanto, estas relaciones pueden ser, digamos, de buenos tratos, ¿no? Y esto asegura el funcionamiento sano de la mente y, por lo tanto, una adolescencia sana, o de malos tratos, ¿no? Lo que lleva a una disfunción y a los trastornos que nos preocupan en la adolescencia y que, afortunadamente, fundaciones o instituciones como Norvera y muchos otros proyectos que están representados aquí por ustedes están desarrollando. Esto de que la relación entre la organización de la mente y los buenos tratos está terriblemente probado. Este es un fotograma antiguo, ¿no es cierto?, que es una síntesis de la imaginería, de la resonancia magnética, que muestra que el desarrollo del cerebro, desde la inmadurez, entre comillas, del recién nacido, ¿no es cierto?, se transforma, digamos, en un cerebro relativamente desarrollado, alrededor de los 2 años, donde además emerge el lenguaje verbal, gracias justamente a la estimulación, gracias a la calidad de las relaciones interpersonales. Este niño que aparece en la foto es un niño bien tratado, bien estimulado, ¿no es cierto?, bien cuidado, bien estimulado, respetado, digamos, en su condición de niño, y por lo tanto se facilitan no solamente los procesos de migración neuronal, sino que también las diferentes sinapsis y la creación de las diferentes redes neuronales que van a ser las responsables del desarrollo y de las funciones y que llegan, digamos, hasta los 2 años, donde ya un niño de 2 años tiene enormes capacidades, ¿no?, tanto a nivel psicomotora como a nivel del lenguaje, el lenguaje verbal, etc. Al mismo tiempo podemos decir que cuando los contextos son de malos tratos, incluso desde la gestación, esto no ocurre así, ¿no es cierto? Y podemos encontrarnos con un niño de 6 meses que, digamos, tiene un trastorno ya del desarrollo importante, ¿no es cierto? Y que evidentemente a los 2 años no habla y que puede seguir comunicándose como si tuviera 3 meses, o sea, ¿no? Comunicando, no puede expresar su mundo interno a través de la palabra, sino que a través de gestos, pataletas o chillidos. La adolescencia sana es evidente, no hay ninguna duda que depende de la consecuencia del apego seguro, ¿no? Y Boris también lo plantea y lo planteó, ¿no es cierto? Tenido afectivo, ¿no? Que lo producen los aportes afectivos, ese es el resultado de la estimulación, ¿no? Es el resultado de la protección y la educación, digamos, que somos capaces de procurar a la infancia, que permiten hacer frente al desarrollo de todas estas habilidades sociales, ¿no?, que permiten, ¿no es cierto?, hacer frente a los retos de esta nueva fase del desarrollo vital, digamos, o sea, la adolescencia,
con empatía, con mentalización, con vinculaciones sanas, con los pares y los adultos, así como un sentido y un proyecto de vida constructivo y altruista, ¿no? La adolescencia sana, la adolescencia es una producción, ya lo ha dicho Boris, ¿no? Donde lo biológico, lo cultural y lo social juegan un rol fundamental, ¿no es cierto? Y podemos decir a veces que la adolescencia sana es también una producción social, no solamente de los padres y de las madres, sino que del conjunto de la sociedad. Y sobre todo si consideramos que la infancia y la adolescencia son, digamos, un patrimonio, discúlpeme que lo diga así, son un patrimonio de la humanidad, son un patrimonio de la humanidad y eso nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Ahora, evidentemente que los cambios que se producen en la adolescencia, también que han sido denunciados por Boris Cyrulnik, ¿no? Ofrecen oportunidades y riesgos, ¿no? Pero, entre otras cosas, ¿no? Sin ser reduccionista, ¿no? Dependen también de la historia de infancia, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Los que somos padres que hemos sido adolescentes, hemos sido padres de adolescentes y somos padres y madres de una futura adolescente que ustedes han visto por ahí, ¿no? Podemos decir que existe una tormenta cerebral, ¿no? Una tormenta cerebral, pero que, ¿no? Una tormenta cerebral que es bien peculiar, porque es una tormenta cerebral que al mismo tiempo tiene, digamos, frenos, digamos, intrínsecos a su funcionamiento, como lo anunciaba Boris, ¿no? Se produce una poda, ¿no? Una poda, pero también se produce un cierto inmovilismo, ¿no? que tiene su sentido, ¿no? Que tiene su sentido porque de alguna manera permite contrarrestar, digamos, esta tormenta hormonal que tiene que ver con la pubertad y que se expresa, digamos, en esta adolescencia. Ahora, esta tormenta cerebral que si es acompañado con la presencia del adulto, ¿no? Con el afecto, con la contención, ¿no? Con contención, ¿no? El buen ejemplo, ¿no? De los padres y de las madres u otros adultos significativos, esta adolescencia se transformará en un periodo, digamos, a veces menos, a veces muy simpático y a veces menos simpático para los adultos, digamos, para los padres, para las madres, porque estamos hablando de una tormenta, ¿no? Y a veces es tormenta, no es tormentita, ¿no? Es una tormenta, pero bueno. Pero desgraciadamente, cuando la historia de vida de los niños está cargada, ¿no es cierto?, antes de la adolescencia por carencias, agresiones, pérdidas mal resueltas, esta tormenta puede transformarse en un tsunami, en un tsunami, vamos a usar esa metáfora, ¿no es cierto? Y esto hace que la mente adolescente sea invadida no solo de la excitación mental, ¿no? También de la inhibición mental, esa depresión, ¿no? Y también de la confusión, ¿no? Trastorno de identidad, ¿no? Estamos ahí en el tsunami, ¿no? Los tsunamis, como los terremotos, tienen diferentes grados, ¿no es cierto? Y también los problemas que presentan los adolescentes, ¿no es cierto?, que no han tenido una historia infantil suficientemente bien tratante, no presentan diferentes tipos de tsunami, ¿no? Diferentes tipos de tsunami y afortunadamente, gracias a los proyectos, gracias a los programas de acompañamiento de estos adolescentes, junto con sus padres, junto con su familia, ¿no es cierto?, esto se puede modificar, ¿no es cierto?, y evitar consecuencias desagradables, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar poco porque tengo el tiempo que tengo, pero claro, hay uno aquí, está clarísimo con todo lo que hemos investigado, con todo lo que se ha investigado, que los malos tratos, ¿no? Lo hablamos en términos generales, los malos tratos, que es la ausencia de buen trato, produce una desorganización y produce trastornos de la coordinación y la integración del eje vertical, ¿no? De los tres niveles que componen el cerebro, que es triúnico, ¿no? Entonces saben que nuestro cerebro tiene tres pisos, por decirlo así, ¿no? Por eso dice triúnico, ¿no? El tronco cerebral, el cerebro límbico emocional y la corteza cerebral o el neocórtex, ¿no? Entonces, claro, estos estresores, ¿no? Los estresores mórbidos que
que son los malos tratos, y son sobre todo más mórbidos cuando son producidos por los propios progenitores, ¿no es cierto?, producen traumas, ¿no?, que desorganizan, ¿no?, cada uno de estos estratos y al mismo tiempo la coordinación entre ellos, ¿no? Organizan desde el tronco cerebral, que es muy importante para las relaciones de apego, y ahí por eso que se producen los trastornos del apego, ¿no?, que es muy importante para la regulación del estrés, ¿no es cierto?, y por eso también contribuyen a la producción del estrés traumático, ¿no es cierto?, producen, digamos, también manifestaciones somáticas. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el tronco cerebral y todo el cuerpo, ¿no?, y todas las vísceras, gracias a la importancia que tiene el nervio vago que conecta, ¿no?, el cerebro con todo el cuerpo, etc. O bien, digamos, también se producen alteraciones en el cerebro límbico, cerebro emocional, ¿no? Ya habló el Boris, digamos, el cómo se produce una hipersensibilidad de una parte muy importante que se llama la amígdala, ¿no es cierto?, que es el foco de las emociones y de las pulsiones, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces, y al mismo tiempo, un trastorno de otra parte importante que se llama hipocampo, que es la que tiene como tarea justamente, tiene dos tareas fundamentales. Una, tranquilizar a la amígdala, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo es la responsable de lo que llamamos las memorias emocionales, es decir, que todas las emociones, producto, digamos, de los estresores traumáticos, ¿no es cierto?, se expresan, se quedan como memoria muchas veces implícitas, ¿no es cierto?, y se expresan fundamentalmente por trastornos conductuales, ¿no? O sea que por lo menos hoy día ustedes salgan de aquí reforzados que los trastornos conductuales, ¿no es cierto?, no son producto de la mala clase de los adolescentes o de la gente, sino que los trastornos conductuales muchas veces, y la mayoría de las veces, son la expresión de memorias emocionales, traumáticas, consecuencia de que alguien o algo le ha hecho daño a ese niño o a esa niña, ¿no? Y después tenemos la corteza cerebral y sobre todo los lóbulos prefrontales, que van a jugar un rol muy importante porque van a poner al servicio de la modulación emocional, de la modulación pulsional, justamente van a poner la corteza cerebral, es decir, la capacidad reflexiva, el pensamiento, el lenguaje, la palabra y también la motoricidad. Entonces, claro, cuando hay una traumatización que llamamos compleja porque tiene diferentes focos, que llamamos crónica porque dura mucho tiempo, que llamamos acumulativa, esta traumatización, estos traumas acumulativos, porque se van acumulando a través del tiempo, evidentemente, digamos, vamos a tener una desorganización de la mente, un mal funcionamiento de la mente y muchas veces, en los casos más severos, incluso vamos a tener atrofia cerebral. Lo mismo pasa en la integración horizontal entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, como ustedes saben, tienen diferentes funciones y lo interesante es que trabajen coordinadamente, digamos, coordinadamente el derecho y el izquierdo, ¿no? Los hemisferios a través del puente calloso, hay en un niño bien tratado, esto ocurre de una forma muy armoniosa, en cambio los traumas infantiles, ¿no?, producen una descoordinación, ¿no?, y ya sea una tendencia a una rigidez racionalista, ¿no es cierto?, un fanatismo de las creencias para modular ¿no?, el sufrimiento o la angustia, o bien, digamos, una hipertrofia del funcionamiento del hemisferio derecho para justamente, a través de la fantasía, a través, digamos, de los fenómenos disociativos, ¿no?, a través incluso de los delirios, digamos, poder hacer frente al sufrimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios cerebrales desde los primeros años de la adolescencia que permiten que se desarrollen 4 calidades de la mente de los jóvenes, ¿no? Vamos a simplificar, o sea, no simplificar, vamos a hacer una propuesta de un modelo para simplificar, digamos, la conferencia, ¿no? La adolescencia, desde los primeros años, hay mayor implicación social, hay una experimentación creativa, ¿no?, o un aumento de la intensidad emocional y una búsqueda de novedades,
¿no? Nos vamos a quedar con esas 4 cualidades, ¿no? Ustedes que fueron adolescentes, ¿no es cierto?, pueden sentirse identificados porque de alguna manera estas cuatro cualidades también las tuvieron durante la adolescencia. Las podemos explicar, ¿no?, rápidamente, ¿no es cierto?, ¿no?, cuando hablamos de mayor emocionalidad o de chispa emocional, donde las sensaciones internas son más intensas, ¿no es cierto?, y sirven para crear sentido y vitalidad a lo largo de toda la vida, ¿no? La adolescencia es un periodo fundamental para la vida, digamos, ¿no?, porque ahí, ¿no?, la emocionalidad, ¿no?, el acceso a la emocionalidad es más potente, digamos, y eso es fundamental para la vida, ¿no? La implicación social, ¿no?, evidente, las conexiones importantes con otros, ¿no? Salir, digamos, del foco en sí mismo para crear relaciones interpersonales, para la emergencia de la amistad, digamos, ¿no?, es fundamental, ¿no es cierto?, ¿no?, porque esos dan apoyo a nuestros cursos vitales, ¿no es cierto?, ¿no?, con relaciones de amistad simplificadas y gratificantes. La novedad, evidentemente, los jóvenes y las jóvenes, ¿no es cierto?, los adolescentes, ¿no?, teníamos o tenemos, ¿no?, porque no hemos perdido todo, afortunadamente, una capacidad para buscar y crear nuevas experiencias, ¿no?, nuevas experiencias que nos permiten, digamos, estimular los sentidos, las emociones, el cuerpo, ¿no? Y la exploración creativa, digamos, vamos a acentuar el pensamiento conceptual, abstracto, ¿no? Vamos a poder, durante la adolescencia, gracias a esta, entre comillas, tormenta cerebral, vamos a poder justamente acceder a la conciencia plena para ver el mundo a través de nuevas ópticas, ¿no es cierto? Por lo tanto, aunque no nos guste, aunque no le guste a alguno, la adolescencia es maravillosamente subversiva, ¿no? Maravillosamente subversiva, ¿no? Y constructiva, ¿no? Pero estas cualidades, ¿no es cierto?, ¿no?, que sería el derecho de todos los adolescentes a poder desarrollar, se alteran. ¿Por qué se alteran? Se alternan por lo que hemos dicho, los traumas infantiles complejos y acumulativos, ya a menudo temprano. Ya se habló, y ustedes no se van a olvidar nunca, del ratoncito de la imagen que nos presenta Boris, ¿no?, que el ratoncito, digamos, presenta convulsiones, no por factores del aquí y ahora, sino que el ratoncito presenta convulsiones porque la madre fue afectada por estresores traumáticos o estresores mórbidos durante el embarazo, ¿no? Es decir, el ratoncito, ¿no es cierto?, se enferma por el contexto, ¿no?, por el contexto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hablamos de traumas tempranos, ¿no? Y muchas veces los adolescentes que presentan problemas, uno tiene que buscar los traumas tempranos, ¿no? Buscar, es decir, si la madre no fue víctima de violencia machista o violencia de género durante el embarazo, si la madre consumió o no consumió droga, si el sistema social le dio los apoyos sociales necesarios para disminuir el estrés producto de la pobreza o de la marginalidad, etcétera. Uno tiene que preguntarse, digamos, porque hay una relación, no digo causa-efecto, pero es un factor presente que nos puede permitir un modelo explicativo, ¿no? Después, la dificultad de los padres y otros cuidadores, incluso de los profesionales de la salud, de la educación, de los servicios sociales, para ofrecer un acompañamiento coherente a esta etapa de la vida. Es un desafío, eso es un desafío, ¿no es cierto?, evidentemente, es un desafío permanente, ¿no?, la educación permanente de nosotros como profesionales, digamos, para hacer coherentes las respuestas que damos a las necesidades, como decía Máximo, a las necesidades, digamos, de estos adolescentes que además no tuvieron la oportunidad de tener una infancia bien tratada. Y también aquí, los políticos que se fueron, pero no importa, ustedes se los transmitirán, ¿no?, la escasez o la falta, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, y eso hay que reconocerlo. O sea, yo soy un hombre crítico pero positivo, crítico pero optimista, ¿no? Pero existe una escasez de políticas públicas y una escasez de recursos que permitan programas, ¿no es cierto?, educativos, programas terapéuticos,
para reparar las consecuencias de lo anterior, es decir, los traumas el resultado de los traumas infantiles y las dificultades de los padres y de otros cuidadores, ¿no? Por eso que nosotros investigamos con la Marjorie, ¿no es cierto?, y creamos este libro, El desafío invisible de ser padre y madre, digamos, para poder ponerle palabra, ¿no es cierto?, al desafío que implica la educación, sobre todo también de los adolescentes, y que la parentalidad, digamos, no es solamente un oficio de un padre y una madre, sino que es la responsabilidad del conjunto de la comunidad, ¿no? Como dicen los africanos, se necesita toda la tribu para educar a un niño y la tribu tiene que ponerse, ¿no es cierto? Tiene que ponerse. Después, en el caso, es un gran desafío ser adolescente si uno llega a la adolescencia herido por los traumas infantiles que hemos enunciado, ¿no? Porque los niños han tenido que desarrollar un vínculo de apego con padres y madres que por diferentes grados de incompetencia parental no son como los demás. Y aquí hablamos, no es un juicio en relación a los padres y a las madres. ¿Por qué? Porque las competencias parentales se adquieren, ¿no? Son oportunidades, ¿no es cierto? Se adquieren, ¿no? Evidentemente hay factores neurobiológicos que facilitan, ¿no? Como son las hormonas del cuidado, como son la oxitocina, la vasopresina, etcétera, pero la pragmática del cuidado, ¿no?, de la parentalidad se adquiere, es adquirida, y se tiene la oportunidad o no se tiene la oportunidad, y por lo tanto también nos sentimos terriblemente solidarios, digamos, con aquellos padres que no han tenido la oportunidad de desarrollar estas competencias. Pero los niños tienen que vincularse a esos padres, ¿no? Tienen que vincularse, es decir, tienen que desarrollar un modelo de apego adaptado a esos padres, y por eso aparecen los modelos de trabajo interno, que también se les llama los trastornos del apego. Los trastornos del apego, él me va avisando cuánto tiempo voy ocupando, ¿no? Porque lo hacemos al revés aquí, no lo que me falta, ¿no? No lo que me falta, uno pone nervioso, sino que lo que uno va ocupando. Nos pusimos de acuerdo, ¿no? Estoy más tranquilo yo, ¿no? ¿Ah? Es un nuevo método, se lo recomiendo, lo acabamos de inventar nosotros dos aquí. Entonces, has hablado 30 minutos, tienes una hora, estás en la mitad, bueno, vamos. Sí, positivo, es una connotación positiva. Entonces, lo que quería decir es que, claro, los niños que tienen padres con incompetencias parentales se apegan a los padres, porque pues son sus progenitores, se apegan como pueden, digamos, ¿no? Y si son padres competentes, ¿no?, su modelo de apego será el apego seguro, ¿no es cierto? El apego seguro que seguramente la mayoría de todos ustedes los tienen. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo un feeling clínico, tengo 40 años de clínica, entonces ya apenas los vi a todos ustedes dije, no, esta gente es de apego seguro, o de apego suficientemente seguro para que no exageremos, para que no se me pongan, digamos, omnipotentes, no, suficientemente seguros, ¿no? Pero a los niños con trauma durante la infancia desarrollan otros modelos de apego, porque no tienen otra alternativa, hay que apegarse, ¿no es cierto? Entonces desarrollan los modelos de apegos inseguros, ¿no?, que son ansiosos ambivalentes, digamos, no tienen la confianza de base para sentirse queribles, por lo tanto exageran su comportamiento, digamos, justamente para sentirse que son visibles para sus progenitores, o los apegos evitativos, es decir, que aprenden a tomar distancia sin romper la relación, pero a ser desconfiados y a tomar distancia de la figura de apego. Y después entramos en el mundo de los apegos desorganizados, que son el resultado de contextos, ¿no?, de contextos parentales, ¿no?, donde está el consumo de tóxicos, donde está la violencia cotidiana del hombre hacia la mujer, que es generalmente así, donde hay problemas tan graves como la transgresión anual de la sexualidad, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea, son los apegos desorganizados, es decir, los chavales, las chavales renuncian a la vinculación, ¿no?, pero de alguna manera se vinculan con ellos mismos, son profundamente egocéntricos y, ¿no?, lo que desarrollan son estrategias de control, ¿no?, de diferentes tipos de estrategias de control, que son los apegos desorganizados, ¿no es cierto?, y que hay una buena tipificación, digamos, de estos apegos desorganizados, que van de los apegos desorganizados activos, ¿no es cierto?, activos, ¿no?, a través de la hostilidad, a través de la manipulación, o bien
si lo ponemos en un término más elegante, a través de la complacencia compulsiva, que equivale a la manipulación, ¿no? O bien, digamos, del lado de la inhibición, ¿no? Del lado de la inhibición son modelos de inhibidos, o sea, nos hacen creer de que somos un poco autistas, ¿no? Y muchos de los diagnósticos que la patografía le pone a los niños y a los adolescentes de trastorno de espectro autista tiene mucho que ver con modelos de apego desorganizados, que son formas de protegerse a dos angustias fundamentales, que ser aniquilados por el otro, o sea, aniquilados, o bien abandonados por el otro, ¿no? Entonces, ellos se crean la ilusión que los que controlan la relación son ellos, ¿no? Los educadores sociales aquí presentes, los profesores, ¿no es cierto?, los terapeutas, sabemos la dificultad que tenemos para trabajar con niños o niñas con trastorno de apego desorganizado, porque son niños y niñas que tienen una especie de atrofia en la capacidad, digamos, ¿no? Una atrofia defensiva, o bien, si usamos una metáfora, tienen una fobia defensiva a la relación interpersonal, ¿no? Tienen una especie de compulsión al control, ¿no? Al control, ¿no? Y esos son los casos más difíciles, porque ahí sí que hay que tener paciencia, perseverancia, ¿no es cierto? Y hay que desarrollar, digamos, todo lo que los paradigmas de la resiliencia nos han enseñado, ¿no? Entonces, la mente de estos niños, ¿no es cierto?, además presenta lo que llamamos desgarros traumáticos, ¿no? Ya sea por macrotrauma, ¿no? El abuso sexual, evidentemente, es un macrotrauma, ¿no? Las palizas son un macrotrauma, el rechazo activo, digamos, es un macrotrauma. Pero también hay microtraumas, ¿no? Son de la familia normalizada, entre comillas, ¿no? O llamemos de la familia normopática, entre comillas, ¿no? Donde los niños muchas veces durante toda su infancia fueron rehenes en relaciones conyugales conflictivas, pero que no fueron explícitas, ¿no? Pero, ¿no? Que fueron de alguna manera equilibradores de la unidad conyugal, digamos, ¿no? Entonces estuvieron mezclados a alianzas y a colisiones, ¿no es cierto? Y fueron de alguna manera instrumentalizados, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Microtraumas también pueden ser, digamos, cuando ustedes hablan de migración, los microtraumas es el conflicto, digamos, de lealtad entre mi pertenencia a una determinada etnia y el hecho que tengo que aprender, ¿no?, el cómo funciona la otra y integrar, por eso que o asimilarme, por eso fue muy importante lo que plantea el Boris en relación a la diferencia entre asimilación e integración, ¿no? Y por lo tanto esto implica una mente seccionada, lo que llamamos una mente seccionada, digamos, un niño traumatizado, ¿no?, llega a la adolescencia con una mente seccionada, digamos, hay trozos vivos, ¿no es cierto?, sanos, ¿no?, trozos, por decirlo así metafóricamente, partes sanas, ¿no?, hay partes desorganizadas, ¿no?, organizadas por trauma o desorganizadas, y hay, digamos, trozos muertos, ¿no?, es una forma de decir, ¿no?, es decir, con atrofia cerebral. Y muchas veces, cuando hablamos de minusvalía psíquica, ¿no es cierto?, hablamos de minusvalía psíquica en adultos, también en adolescentes, de lo que estamos hablando es justamente de una mente, digamos, que ha sido profundamente traumatizada durante años y años, ¿no es cierto? Y no hay déficit necesariamente, ¿no?, de tipo genético o déficit, ¿no? Si se descarta, digamos, enfermedades genéticamente producidas o bien sufrimiento fetal, etcétera, muchas veces lo que llamamos la minusvalía psíquica es el resultado de lo que también planteaba Boris de la negligencia afectiva, la falta de estimulación, ¿no? Por lo tanto, esto produce todos los retrasos y todas las alteraciones en el desarrollo que vemos en la adolescencia, ¿no es cierto?, ¿no?, como otros trastornos ¿no?, que nos preocupan, ¿no?, problemas de aprendizaje, ¿no es cierto?, conductas oposicionales, trastornos, digamos, inmunológicos muchas veces, ¿no?, trastornos alimentarios, comportamientos violentos, infracciones a la ley, acoso escolar, etcétera, etcétera. La lista es larga, no la vamos a poner todo para no deprimirnos, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí podemos hacer rápidamente, porque ya ahora sí que ya hemos... Te quedan 25 minutos. ¿Me quedan 25? Vamos, entonces, vale, tranquilo. Entonces aquí podemos hacer un análisis de cómo
la historia traumática de la infancia altera la cualidad, ¿no es cierto?, las 4 cualidades que hemos enunciado, ¿no? Las alteraciones de la cualidad. Busquemos el tema de la búsqueda de novedades, ¿no? Esto surge un impulso creciente para obtener una activación de los circuitos cerebrales adolescentes responsables del placer y las gratificaciones, ¿no? Estos circuitos cerebrales se secreta la famosa dopamina, ¿no? Se secreta más dopamina, ¿no es cierto? O se busca la secreción de dopamina en la adolescencia, ¿no es cierto? Porque es terriblemente gratificante, porque produce placer, ¿no es cierto? Y muchas veces los chavales, las chavalas hacen tonterías, digamos, ¿no? Por producir mayor secreción de dopamina y tener, digamos, más el sentimiento de placer inmediato y no tienen una capacidad reflexiva sobre las consecuencias, ¿no? Vamos a romper estas farolas porque es guay, ¿no? Y van a romper las farolas porque es guay, ¿no? O vamos a echarle, vamos a correr, a hacer carrera a 120 kilómetros por hora en la moto, ¿no es cierto?, en el scooter, ¿no es cierto?, porque es guay, ¿no? Porque es guay, porque eso secreta dopamina y con eso uno siente guay. Pero cuando viene y después uno los ve en silla de ruedas, ¿no es cierto?, entonces uno se dice, uy, fue guay, pero las consecuencias, y ojalá que hubiese podido tener recursos para reflexionar sobre las consecuencias. Entonces, la adolescencia sana, ¿no? Hay reactivación de las redes neuronales, ¿no?, para probar lo nuevo y experimentar la vida más plenamente, ¿no?, pero con mayor compromiso y mayor respeto por la vida. O sea, hay una capacidad reflexiva, ¿no? Hay un límite, una contención, ¿no? En cambio, cuando hay contexto de historias traumáticas infantiles, esto está alterado, ¿no es cierto? Entonces, esto puede, digamos, conducir a una búsqueda de sensaciones extremas, ¿no? La dopamina por la dopamina, ¿no es cierto? Y por lo tanto vemos ahí, ¿no es cierto?, trastornos emocionales, los trastornos emocionales traumáticos, ¿no es cierto?, ya existentes o de los que se producen, amplifican esa tendencia y por eso que vemos, ¿no?, hiperactividad del sistema límbico, ¿no?, el sistema emocional, ¿no es cierto?, bloqueo, digamos, de las áreas prefrontales que modulan, ¿no es cierto?, la búsqueda de emociones extremas y de pulsiones. Por eso que vemos la impulsividad, ¿no? O sea, el deseo es más importante, el deseo y el vivir determinadas emociones es mucho más importante, ¿no es cierto?, que la reflexión y por lo tanto hay una tendencia al pasaje al acto, exageradamente, estoy hablando, ¿no?, de un trastorno, estamos hablando de no estamos hablando de la normalidad, ¿no? Hay delincuencia, ¿no? Destrozo, ¿no? Muchas veces, digamos, con sustento ideológico, ¿no? Cada uno se la arregla como puede, digamos, para darle un sentido a lo que está haciendo, pero lo que está haciendo le está produciendo una reacción, una secreción de dopamina, por lo tanto, está produciendo placer, ¿no? Si no, uno nos explica cómo, digamos, ¿no?, vamos a enfrentarnos con vamos a hacer una manifestación y después esto se degrada, digamos, y vamos a darle a la policía, ¿no? Y no hay ninguna posibilidad de ganarle a la policía generalmente, ¿no? Pero es guay, pero claro, guay significa, ¿no?, ser apaleado, significa ser maltratado, significa que lo metan en un calabozo, significa que le hagan un juicio, que significa que le pongan la etiqueta antisistema, significa que le pongan la etiqueta de exaltación al terrorismo, que le pongan, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo era porque era guay, ¿no? Era guay, ¿no? Hay anulación de la reflexión, como decíamos, y sobre la consecuencia de los actos. Pero la reacción de los adultos, que facilita o que no ayuda, ¿no?, es cuando designan a estos adolescentes como chivo expiatorio de su propia incoherencia, ¿no? Y hay mucha incoherencia del mundo adulto hoy día, ¿no? Y ahí se me sale mi lado, voy a decir ecosistémico, para no decir mi lado rojo, ¿no?, sino mi lado, para ser más elegante, mi lado ecosistémico. Es decir, evidentemente hoy día el mundo adulto en general, sobre todo el mundo adulto que domina la finanza, que domina el poder, ¿no es cierto?, que está al servicio de la violencia financiera, etcétera, ¿no es cierto?, evidentemente no asume la responsabilidad del mundo. Mire, se me va a salir un chilenismo, ustedes me van a perdonar,
¿no? O sea, van a decir, este es chileno, ¿no? Por eso, ¿no? Este mundo de mierda, digamos, ¿no? Es decir, vamos a decir así, ¿no? No asume la responsabilidad de lo que está pasando en el Medio Oriente y las guerras que ellos mismos han producido, ¿no? Porque necesitan vender sus armas, porque necesitan el control de esas zonas para quedarse con el petróleo, ni el desorden que existe en África, ¿no? Y el aumento de la desigualdad entre los países pobres y los países ricos, etcétera, etcétera. No, eso no sé, eso viene, no voy a decir del Espíritu Santo porque yo sé en el ambiente que estoy, ¿no es cierto? ¿No? Y porque no me voy a meter con eso. Le prometí, pero es que se me sale, ¿no? Le prometí, pero se me sale, ¿no? Por suerte el señor obispo se fue, porque si no sería un sacrílego, ¿no? No, eso es producto ¿no? Es producto del abuso de poder, ¿no es cierto? Es el abuso de la avaricia, ¿no? Y por lo tanto, digamos, y entonces estos chavales, digamos, que buscan la secreción de la dopamina y porque no tienen recursos, digamos, porque han tenido una infancia, digamos, traumatizada, ¿no es cierto? Son los chivos expiatorios, ¿no es cierto? Son los chivos expiatorios de la incoherencia, de la falta de protección, de la falta de recursos, ¿no? De las políticas públicas, ¿no? De las desigualdades creadas entre los adultos. No hay una desigualdad más terrible. Hay dos desigualdades terribles, si ustedes me lo permiten, ¿no? Es la desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, la desigualdad de género es algo intolerable, ¿no? Antes de eso, evidentemente, están las desigualdades sociales, ¿no es cierto? Pero bueno, si no, por ahí no me meto porque si no me van a sacar mi pasado, ¿no? Está en las desigualdades sociales de los adultos con los niños y los adolescentes. Son desigualdades sociales, ¿no? Y se nota desde la distribución de los recursos, desde los presupuestos, ¿no? Desde las políticas públicas, ¿no? Ninguno de los candidatos, todos hombres, bien machos ellos, ¿no? Todos los candidatos actuales, ninguno de ellos tiene una plataforma, digamos, fundamental para promover, ¿no? Para sostener esto que llamamos este patrimonio de la humanidad que es la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces, claro, estos chavales, ¿no es cierto? Estos chavales con su trastorno en la búsqueda de novedades, digamos, son chivos expiatorios. La implicación social, evidentemente, la adolescencia sana, se mejoran las conexiones sociales entre iguales, se crean nuevas amistades, ¿no? Con un alejamiento relativo de los adultos, no es un alejamiento, relativo de los adultos, necesitan para la diferenciación, es ¿no? Como decía muy bien Javier esta mañana, ¿no es cierto? No es que rechazan a los adultos, sino que no se alejan lo necesario para poder, digamos, experimentar espacios que son personales. Pero los contextos o las historias traumáticas infantiles condicionan que estos jóvenes se aparten y desconfíen, o desconfíen aún más de los adultos, o desconfíen de los adultos. Y ahí hay, como decimos nosotros, el sistema límbico emociona pero no reflexiona, entonces ahí se hacen generalizaciones, ¿no? Se hacen generalizaciones, todo en el mismo saco, ¿no? No solamente el que me hizo daño, ¿no? O los que me hicieron daño, ¿no? O los que no, por su incompetencia, no me pudieron criar adecuadamente, se generaliza todo, ¿no es cierto? Y se crean, digamos, grupos, ¿no es cierto?, ¿no? De iguales, entre comillas, ¿no es cierto?, que se potencian, donde se potencian los comportamientos de riesgo cada vez mayor. La reacción de los adultos, claro, el adulto ¿cómo decir?, complica aún más las cosas, el que rechaza, el que culpabiliza, el que estigmatiza, ¿no es cierto?, ¿no? Y el que va de sus responsabilidades, ¿no es cierto?, priorizando sus creencias, sus juicios y justificando, digamos, los castigos, la penalización, ¿no es cierto?, y la indiferencia. Y de ahí nacen todos estos tópicos, es decir, la adolescencia le da el pavo, la adolescencia es lo peor que le puede pasar a una familia, tener hijos adolescentes, la adolescencia siempre termina mal, todos esos tópicos que son el resultado de este tipo, digamos, de reacción de adultos, digamos, que se sienten profundamente amenazados por esta singularidad del mundo adolescente. El aumento de la intensidad emocional, ahí
estamos complicados porque, ¿no? La adolescencia sana implica una mayor vitalidad somatoemocional y ahí emerge la pubertad y emerge, digamos, ¿no? La atracción sexual, ¿no? Que es una experiencia maravillosa cuando está bien contenida, digamos, está bien acompañada, ¿no? Pero desgraciadamente los contextos de historias traumáticas, esto lo desorganizan todo, ¿no es cierto? Y predisponen a las emociones traumáticas, ¿no? O predispone que las emociones traumáticas, ¿no es cierto?, y el resultado de las memorias emocionales traumáticas pueden dominar el funcionamiento de la mente, entonces hay impulsividad, trastornos del humor, reactividad excesiva, promiscuidad sexual, automutilación, todo lo que se ha hablado esta mañana, ¿no? Y el otro, digamos, ahí estamos de nuevo implicados los adultos, ¿no?, los que somos capaces de ofrecer, ¿no? Podemos amplificar, ¿no?, la reactividad de estos chavales, ¿no? Y podemos amplificar los comportamientos de oposición porque no nos sentimos sobrepasados, ¿no? Les tenemos miedo porque no somos coherentes, ¿no? Porque pensamos que hay que reprimir esto, ¿no? No se puede permitir que, ¿no? O bien nos podemos pasar para otro lado, que es el lado de la indiferencia, ¿no? Del lado de la dejemos, bueno, ¿no? Botellón, ya, que total. Y entonces, digamos, ¿dónde está mi chaval de 15 años, mi chavala de 15 años a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, por ahí estará, ¿no? Porque si como en otras ocasiones ha vuelto a la casa, esta vez también va a volver. Y la experimentación creativa, ¿no? La adolescencia sana, digamos, evidentemente hay una búsqueda, digamos, de sentido, ¿no es cierto? Una búsqueda del sentido de la vida, el comienzo de representaciones de proyectos de futuro, ¿no es cierto? Hay una necesidad de experimentar abierta, ¿no es cierto? Hay una abertura a la mente a experimentar creativamente nuevas experiencias, ¿no? Todo esto lo hemos vivido, ¿no? No hemos vivido, ¿no? Sanamente, porque venimos de contextos de buenos tratos, de contextos, digamos. Cuando hablo de buenos tratos no hablo de padres y madres perfectas, que son las peores, ¿no? Los madres y los padres perfectos son los peores, no nos permiten crecer, no nos permiten, ¿no? No entramos en la mentira y en la idealización, ¿no? Entonces, cuando estos chiquillos vienen de contextos de historias traumáticas, evidentemente, ¿no? Son adolescentes afectados por traumas complejos, ¿no es cierto? Entonces aparece la crisis de identidad, ¿no? La crisis de identidad y con todo lo que las manifestaciones sintomáticas, una crisis de identidad, una gran vulnerabilidad a la presión de los iguales, ¿no? Una gran dependencia a la presión de los iguales y no generalmente iguales como ellos, digamos, no iguales constructivos, ¿no es cierto? ¿No? Una alteración de la función ejecutiva, o sea, son desorganizados. Bueno, todos los adolescentes hemos sido un poquito desorganizados. Que no me escuche la niña, ¿no? Pero bueno, ¿no? Estoy legitimando. O sea, el puerto de un adolescente es una expresión, es una estética especial, ¿no? El cuarto de una adolescente es estética especial, ¿no es cierto? Tiene un sentido para ellos, ¿no? Pero para nosotros tiene un mal olor, tiene desórdenes por todas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso hay una amplificación porque hay un trastorno de la función ejecutiva, o sea, hay una falta de una capacidad justamente para organizar la vida, digamos, ¿no? Para las rutinas, para darle un orden mínimo a la organización vital. Y eso tiene una repercusión, evidentemente, en el aprendizaje, en la escolarización, ¿no? Y es una ausencia de una finalidad y de un sentido a la vida, que es lo que a nosotros seguramente más nos duele, ¿no? De encontrarnos con adolescentes de que no tienen una finalidad vital, ¿no es cierto? Si no la tienen en la adolescencia, ¿cuándo la van a tener, ¿no es cierto? Y los adultos tenemos una responsabilidad, estoy hablando no de adultos personalizados, así, señalando con el dedo a los papás y a la mamá, sino estamos hablando de la comunidad de adultos, ¿no es cierto?, con la influencia de las ideologías dominantes, de las ideologías de poder, ¿no es cierto?, que pueden amplificar la confusión de los adolescentes, ¿no es cierto?, que los puede conducir a una pseudo-identificación, y esto ya se ha hablado suficientemente del Internet. Lo que no se ha hablado suficientemente, pero estaba implícito en el discurso de Javier, es la manipulación de la mente adolescente o de la mente infantil por las políticas de mercado, ¿no? Las políticas de mercado, o sea, la publicidad es terriblemente alienante, ¿no es cierto?
y te hace justamente, te ocupa espacio de la mente, ¿no es cierto? Y por lo tanto te crea confusión, ¿no? Te crea una crisis de valores, como también ha sido enunciado, digamos, de una forma magistral aún por el obispo, ¿no? La crisis de valores, ¿no? Entonces, evidentemente, la pseudo-identificación con grupos de bandas, ¿no? Las bandas latinas o ¿no? Los grupos, ¿no? Que se identifican, digamos, a determinadas ideologías extremistas, ¿no? Y yo no soy no soy reaccionario, soy conservador en muchas cosas que hay que conservar, pero no soy reaccionario, ¿no? No hago generalizaciones, ¿no? A las conductas violentas, ¿no es cierto? Y a ¿cómo se llama? Por indiferencia, ¿no? El tema de las infracciones a la ley, ¿no? Porque las infracciones a la ley también son responsabilidad del mundo adulto que no ha podido contener, no ha podido transmitir valores, no ha podido, digamos, creer en el valor de la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué nos pasa a los adultos frente a la adolescencia? ¿Qué nos produce todas estas capacidades, digamos, todas estas cualidades a los adultos? En general, ¿no? Los adultos como usted y como yo nos lo pasamos bien con los adolescentes, no siempre, ¿no? No siempre, ¿no es cierto, Carmen Luna? No siempre. Cuando están bordes, digamos, ¿no? Cuando están pesaditos, no nos vamos a contar cuentos, ¿no? Pero en general lo pasamos bien con los adolescentes, ¿no? Nos gusta, son simpáticos, ¿no? Entonces, pero nosotros no somos adultos con traumas no resueltos. En cambio, los adultos con traumas no resueltos no pueden soportar algunos aspectos de la personalidad de sus hijos y sus hijas, porque les recuerda algo de su propia vida que les hace sufrir, ¿no? De su propia vida adolescente o infantil que les hace sufrir, o que de alguna manera ven en ellos, ¿no? Lo que ven en ellos les puede recordar lo que echan de menos, lo que no han tenido, lo que no han podido vivir, y se produce frustración, se produce rabia, desilusión, tristeza, o sea, se produce una especie de cóctel así emocional, ¿no es cierto?, que hace, digamos, que no tengamos esa predisposición que implica el acompañamiento adolescente. No voy a insistir demasiado en los contextos socioeconómicos, los contextos culturales, que hacen que hoy día ser padre o madre competente es un acto subversivo, ya lo he escrito, ya lo he dicho, son actos subversivos. Invertir tiempo para acompañar a sus hijos y a sus hijas, ¿no es cierto?, para ponerles límites, pero para demostrar la afectividad, para compartir, como decía esta mañana Javier, para compartir, para transmitir, digamos, es subversivo, porque el sistema funciona para que uno no tenga tiempo para eso, digamos. El sistema nos induce, el sistema económico dominante nos induce a otras cosas, ¿no? Ahora sí que me quedan ya 5 minutos, te lo agradezco, ¿no? Él lo hace de una forma muy elegante, él, ¿no? Y entonces ahora, ¿no? Ahora tenemos el tema de la resiliencia, ¿no? Eso lo va a abordar mejor el Boris mañana, así que yo ¿no? Entonces, existe esta esperanza. La resiliencia, ¿no? Es un fenómeno, es una capacidad vieja como la historia, digamos, ¿no? De repente lo único que tiene mérito es que alguien le llamó resiliencia, ¿no? Y ni siquiera viene, digamos, de la ciencia humana, viene de la física, ¿no? Es una metáfora que viene de la resiliencia de los materiales, de la capacidad de los materiales a no perder su forma frente a un impacto, ¿no? Un balón de caucho es resiliente porque recibe un impacto y recupera la forma, no pierde, no se destruye. En cambio, un cristal, ¿no? Una ventana, un vidrio, no es resiliente porque con un impacto ustedes se quedan sin ventana, ¿no? No. Entonces, ¿no? Ahora bien, la resiliencia es un fenómeno, es una producción social también. Se puede producir resiliencia, pero hay que tener compromiso, hay que tener amor por la humanidad, amor por esto que llamamos el patrimonio mundial de la humanidad, que es nuestra infancia, nuestra adolescencia, ¿no es cierto? Y producir relaciones interpersonales, afectivas, ¿no? Y por eso que muchas veces decimos, me han escuchado, lo decimos, que el que trabaja en esto tiene que querer a los niños, aunque sea muy pesado,
los adolescentes son muy pesados, digamos. ¿Para qué nos van a contar historias, no? Son provocadores, pesados, posicionistas, nos ningunean, digamos, nos toman el pelo a los que les queda, ¿no? ¿No? Pero el cariño, el afecto, lo dicen ellos, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no? Y el cariño vehiculizado a través de conversaciones que permitan al sujeto, al adolescente, reconocerse como afectado, no para estimular el victimismo ni para darle poder para que vayan a machacar a sus padres, a sus madres, sino que para que se sientan afectados y al mismo tiempo sientan a sus padres y a sus madres afectadas también por su propia historia y que de alguna manera puedan lograr una exoneración, si quiere, una comprensión, digamos, de los condicionantes que los llevaron a su deficiencia, ¿no? El apoyo social es fundamental, ¿no? Por eso que estamos aquí, por eso que no solamente aceptamos, ¿no?, colaborar con ISAM porque somos gran amigos de este hombre y de los otros de muchos miembros de ISAM, ¿no?, sino que porque en realidad creo que es fundamental el apoyo social, fundamental todos estos programas, ¿no? Ayudar a encontrar nuevos sentidos de lo que les aconteció y lo que está aconteciendo, ¿no? Y ahí me acuerdo yo siempre del privilegio que yo tuve cuando era niño de conocer a Pablo Freire, ¿no? Yo conocí a Pablo Freire porque él estuvo exiliado en Chile, fue amigo de mi padre, y entonces yo tenía 10 años, 8 años, pero ya me estaba interesando en todas estas cosas, y yo en vez de irme a jugar cuando estaban conversando los dos viejos, ¿no es cierto?, me quedaba, ¿no? Y entonces conocí, digamos, su modelo sobre la pedagogía al oprimido, en visión directa, en versión directa, y por lo tanto, digamos, esta idea de encontrar nuevos sentidos, digamos, a lo que les acontece, ¿no es cierto?, de tomar conciencia de la opresión, ¿no es cierto?, ¿no? Sin, evidentemente, insisto, sin hacer una militancia ideológica para utilizando a nuestros usuarios adolescentes para que hagan la revolución que nosotros no fuimos capaces de hacer, ¿no?, sino que para acompañarles, ¿no? Y el tema del humor y la espiritualidad, que eso es fundamental, ¿no? Eso, ¿no?, es fundamental aprender a tomar las cosas con humor, ¿no es cierto? Y también el tema de la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad en el sentido amplio, en el sentido de la trascendencia, en el sentido de la reflexión filosófica. Y para terminar, ¿no?, nuestro enfoque es un enfoque integral, ¿no?, que no niega nada, sino que intenta integrar. Son enfoques integrativos, como lo planteaba muy bien también Boris Cyrulnik, ¿no? Se nota que venimos de por ahí, de esa influencia, ¿no? Por lo tanto, son enfoques integradores, no son excluyentes, ¿no es cierto? Son incluyentes, perdón, por lo tanto, no son excluyentes, ¿no? Todo lo que pueda servir, ¿no?, desde la psicofarmacología, la intervención educativa, las diferentes formas de psicoterapia. Nosotros tenemos una que es la traumaterapia, que es lo que va a exponer Mario a la tarde, que nos ha costado mucho desarrollarla, pero que nos ha dado resultados espectaculares, sobre todo con adolescentes, ¿no es cierto? Y ella les va a hacer el regalo de presentarles un documental cortito, ¿no?, para ilustrar, digamos, el impacto de la traumaterapia en adolescentes que han sido muy dañados durante la infancia, ¿no? Entonces, es una atención integral, basada en el apoyo y la promoción de la resiliencia, ¿no? Proporciona intervenciones alternativas, ¿no?, pero integradoras de otras, ¿no? Pero lo importante es la coordinación, ¿no?, porque son oportunidades para modelar y remodelar la mente. Y con eso me quiero quedar, digamos, es una responsabilidad de todo el mundo, y celebro la presencia tan heterogénea del público en este congreso, porque necesitamos el esfuerzo de todo el mundo, necesitamos que esta idea de trabajar en red no es una falacia, digamos, es una necesidad concreta. Es como si los trapecistas hacen sus piruetas sin red, tienen el riesgo de morirse, ¿no?, de caerse y terminar. Nosotros necesitamos red, y las redes son el conjunto de las asociaciones que hacemos entre profesionales, en los equipos y entre equipos, ¿no? Y al mismo tiempo eso aumenta la eficacidad porque permite, digamos, sumar esfuerzos. Muchas gracias por la atención.